Le pregunté una vez a un monje por qué habitaba en solitario en lo alto de una montaña. Él me contestó: no vivo solo, vivo conmigo mismo. Y es que, cuando estaba en la urbe rodeado de miles de individuos, ahí sí me sentía en verdad aislado. Aquello me dejó paralizado porque, verás, nos han inculcado una idea sumamente peculiar. Nos han hecho creer que la soledad equivale a la desolación, que estar a solas implica que estás marginado, desconectado, de algún modo incompleto. Se nos dice que la persona equilibrada es la sociable, aquella que se integra sin esfuerzo, que cuenta con un montón de amistades, que siempre tiene algo que contar en las reuniones. Pero, ¿y si todo eso está al revés? ¿Y si quien requiere compañía perpetua, quien no soporta ni una hora a solas con sus reflexiones, quien colma cada pausa con parloteo y cada instante vacío con entretenimientos? ¿Y si esa persona es en realidad la que padece la auténtica soledad? Fíjate, algo curioso ocurre con aquellas gentes que despiertan. Y con despertar no me refiero a tener una idea espiritual agradable o devorar unos cuantos libros sobre la conciencia. Me refiero a un despertar genuino. Ese instante en que de pronto percibes que la mayoría de lo que hacen las personas es mera comedia. Están interpretando papeles, recitando frases oídas por ahí, avanzando por la existencia como sonámbulos hiperactivos que no tienen ni idea de a dónde se dirigen. Al tomar conciencia de ello, al verlo de verdad, sucede algo fascinante. Descubres que ya no puedes convivir con demasiada gente, no porque hayas desarrollado de repente una aversión a la humanidad, ni porque te creas superior a los demás, sino porque tu sistema nervioso ya no lo aguanta. Déjame aclararte a qué me refiero. Imagina que estás en una fiesta. Hay 30 personas en la sala, todos charlan, ríen, relatan anécdotas. A simple vista parece todo muy ameno, pero si estás despierto, adviertes algo distinto bajo la superficie. Ves que la mayor parte de esas charlas no son tales conversaciones, son representaciones. Uno escenifica su triunfo. Mirad qué bien me va. Otro pone en escena sus opiniones. Os voy a contar lo que pienso de esto y aquello. Otro despliega su gracejo. Ved qué listo soy, qué ingenioso. Otro exhibe su tormento. Escuchad lo dura que es mi existencia, cuánto sufro. Y todos andan tan ocupados en su actuación que nadie está realmente ahí. Nadie presta atención de veras a los otros. Solo esperan su momento para soltar su réplica, ensayando la siguiente frase, asegurándose de que la careta no se desprenda. Cuando tú mismo dormías, podías sumarte a ese juego sin mayor inconveniente. Tenías tu propia interpretación preparada, conocías tu guión, podías colocarte la máscara y seguir el ritmo. Pero en el instante en que despiertas, en que captas lo que de verdad pasa, ya no puedes. Es como contemplar una obra de teatro y darte cuenta de golpe de que formas parte del elenco. Y una vez que sabes que estás actuando, no puedes fingir que es auténtico. No logras obligarte a creerte el personaje. Todo tu ser se rebela contra ello. Por eso las multitudes resultan agotadoras para quienes han despertado. No porque las masas sean intrínsecamente nefastas, sino porque sostener la conciencia en medio de la inconsciencia demanda una energía brutal. Has de filtrar sin cesar las proyecciones ajenas, has de mantener tu equilibrio mientras los de alrededor andan dispersos, has de conservar la claridad nadando en un océano de desconcierto. Piensa en esto. Supone que intentas disfrutar de una melodía sublime, pero estás en un cuarto donde 30 radios emiten 30 emisoras distintas al unísono. El ruido blanco, el estruendo, los sonidos contradictorios ahogan la pieza, impiden captar lo que habías ido a escuchar. Así se siente estar en una multitud para alguien despierto. Todos a su derredor emiten sus miedos, sus anhelos, sus prejuicios, sus espectáculos. Y todo ese bullicio hace casi imposible oír la propia música interior, mantener el vínculo con el núcleo personal, seguir consciente. Pero hay algo que nadie te advierte. Al rodearte de personas inconscientes, no solo oyes su estruendo, lo absorbes de plano. Tu organismo capta su inquietud, su agitación, su dolor reprimido. Entras en un espacio sintiéndote en plena forma y sales exhausto, irritado, con una tristeza inexplicable, sin ni siquiera sospechar que lo que sientes no te pertenece. Esto convierte a las multitudes en algo tan riesgoso para los despiertos. Son como esponjas que empapan el clima emocional de cuantos les rodean, y la mayor parte de ese clima es tormentoso. La gente va por la vida cargando con ingentes dosis de material inconsciente, rabia, temor y vergüenza que jamás han examinado ni reconocido. Y todo eso se proyecta hacia afuera, al entorno, como un océano invisible de braids. El despierto lo percibe todo.
No porque lo busque, no porque aspire a ser una especie de medium, sino porque la conciencia es sensible. Al despertar, te tornas consciente de asuntos que las personas que duermen no perciben nada. Tú captas las corrientes ocultas bajo la piel del agua. Intuyes lo que queda en silencio. Detectas la inquietud que todos hacen ver como inexistente, y esto agota hasta el límite, ya que realizas una labor invisible que nadie valora ni reconoce. Manejas cargas que no te pertenecen. Mantienes abierto el espacio para la verdad en sitios donde el consenso es la simulación. Hace años, asistía a encuentros sociales y terminaba exhausto por completo. No era un cansancio corporal, sino un vaciado profundo que apenas podía definir. Requería varios días para recomponerme y volver a ser yo. Creía que el fallo estaba en mí. Me veía como alguien frágil, retraído o defectuoso. Sin embargo, después comprendí que todo estaba en orden. Solo era el único despierto en un espacio repleto de durmientes, y esa vigilia me consumía toda la fuerza. En contraste, piensa en la soledad auténtica. Cuando estás de verdad a solas, sin espectáculos ajenos que observar, sin absorber proyecciones foráneas, sin satisfacer demandas externas, ocurre algo mágico. Por fin escuchas tus propios pensamientos con claridad, experimentas tus emociones sin obstáculos, logras un descanso genuino. Así fue como aquel monje en la montaña captó la esencia del aislamiento. No se hallaba solo en modo alguno. Compartía con su ser verdadero, con el yo auténtico. No con la versión que actúa ni la que socializa, sino con la conciencia vital que lo definía. Y en la urbe, envuelto por miles de individuos, se sentía en total aislamiento porque ninguno de ellos estaba presente de veras, inmersos en sus representaciones, en sus dinámicas, en su inconsciencia. Por eso, pese a la cercanía física, nadie lo acompañaba de verdad. No había un cruce de conciencias, solo caretas frente a caretas. ¿Captas el matiz? El vínculo auténtico surge del encuentro entre conciencias, cuando dos seres abandonan sus fachadas y se miran sin filtros, pero en las masas, esto rara vez ocurre. Todos andan tan enfrascados en su show que olvidan estar ahí. Por ello, el ser despierto halla menos aislamiento en el retiro que en la muchedumbre, pues en el retiro cuenta al menos con su propia compañía. Y eso resulta más veraz, más revitalizante, más pleno que cientos de roces superficiales con ausentes. Pero quiero dejarlo cristalino. No se trata de antisociabilidad, no es evadir la existencia, no implica fragilidad ni incapacidad de adaptarse. Al contrario, es un indicador de vitalidad, demuestra que priorizas la sinceridad sobre la placidez, la lucidez sobre la integración, la genuina expresión sobre el elogio. Quien se aleja de ámbitos inconscientes no es el enfermo, lo es quien permanece en ellos y se extingue por dentro. Aniquilando su propia lucidez para encajar, vendiendo su percepción para ganar aceptación. Imagina una planta. Si la colocas en un cuarto sin luz, se torcerá y alargará buscando el menor rayo. No dramatiza ni se aísla por capricho. Obedece su instinto, a avanzar hacia la luminosidad, y sin ella, acabará secándose. Tú funcionas igual. Tu lucidez equivale a esa luz. En contextos carentes de ella, donde el sueño reina y la pose suplanta la presencia, tu esencia te impulsará a alejarte. No por cobardía, sino por lealtad a tu impulso vital. Evolucionar hacia la alerta. De ahí que ya no toleres tanta compañía. Tu interior intuye lo que tu razón aún resiste. Sabe que prolongar la estancia en zonas inertes asfixiará tu percepción, que tragar el torbellino emocional ajeno te desconectará de tu equilibrio interno, que interpretar papeles te borrará tu identidad real. Por tanto, se replega. Y ese repliegue no es un defecto que corregir, sino una intuición que respetar. ¿Significa esto que debes aislarte como una seta y cortar todo lazo humano? Nada de eso. Pero sí exige discernimiento en tus relaciones, con quién compartes momentos y cuánto duran. Prioriza lo profundo sobre lo numeroso. Un diálogo sincero con alguien lúcido supera a 100 contactos huecos con soñolientos. Una hora de auténtica atención nutre más que semanas de fingimientos. Y surge un prodigio al abrazar esta búsqueda de retiro. Pierdes la urgencia por vincularte, renuncias a aceptar shows solo por miedo al vacío, dejas de hipotecar tu lucidez por mera presencia, al revés, te reconcilias con tu compañía interna, de forma plena. Hallas que estar contigo resulta deleitable. Descubres que el mutismo no es un hueco, sino un plenitud. Comprende que la soledad no significa estar solo. Y desde esa posición de auténtica autosuficiencia, si decides relacionarte con los demás, lo haces de otra manera.
No actúas por necesidad. No buscas que ellos cubran algún vacío en ti. No intentas huir de ti mismo. Simplemente te encuentras con ellos desde un sitio de plenitud, brindando tu compañía sin exigir que cambien en absoluto. Ahí radica la paradoja. Cuanto menos dependas de las personas, más reales serán tus lazos. Cuanto más a gusto estés en tu propia compañía, más atento podrás estar con los otros. Cuanto más respetes tu anhelo de aislamiento, más podrás ofrecer cuando decidas involucrarte. Pero primero has de pasar por el retiro. Debes dedicar tiempo a la soledad, un tiempo de verdad, no solo una hora de vez en cuando, sino días, semanas o meses si hace falta. Tiempo en el que no absorbas el contenido de nadie más, no te impregnes de las proyecciones ajenas, no interpretes ningún papel. En esa quietud hallarás algo que has perseguido toda tu existencia. Descubrirás que ya estás íntegro, que no precisas validación externa, ni aprobación, ni compañía para sentirte completo, que tu propia mente, tu presencia, tu esencia, bastan por sí solos. Y una vez que lo comprendas de verdad, no como un concepto, sino como una vivencia profunda, te liberas. Libres para implicarte o no, libres para vincularte o abstenerte, libres para convivir con la gente o para aislarte. Porque tu equilibrio ya no pende de lo que piensen, hagan o digan los demás. Eso era lo que había encontrado el monje en la montaña. No huía de las personas, corría hacia su interior, y al reencontrarse topó con algo tan abundante, tan gratificante, tan pleno, que el bullicio y el desorden de la ciudad perdieron todo encanto. Podía volver a la urbe si lo deseaba, podía interactuar con la gente si quería, pero lo haría desde la elección, no desde la carencia, desde la abundancia, no desde el hueco, desde la conciencia, no desde la farsa. Ese es el obsequio de la soledad. No el aislamiento, sino la integridad, no el encierro, sino la unión, no la fuga, sino el retorno a tu ser. Así que si notas que ya no aguantas rodearte de demasiada gente, si las multitudes te agotan, si las reuniones sociales te resultan un suplicio, si prefieres pasar el sábado por la noche en solitario antes que en una fiesta, no creas que hay algo defectuoso en ti, simplemente estás despertando, y el despertar demanda espacio, demanda silencio, demanda aislamiento. Otórgate ese espacio sin culpas, sin excusas, sin justificaciones. No le debes tu presencia a nadie si eso implica traicionarte. No le debes tu vitalidad a nadie si se gasta en sostener la inconsciencia. No le debes tu actuación a nadie. Si actuar equivale a aniquilar tu sinceridad, quédate solo. Quédate contigo. Descubre lo que halló ese monje, que en la soledad nunca estás desamparado, porque al fin cuentas con el compañero que te acompañará toda la vida, tú mismo. Y ese compañero, cuando lo llegas a conocer en profundidad, resulta mucho más fascinante, mucho más nutriente, mucho más auténtico que cualquier grupo de personas inconscientes representando sus personajes. Esto no es el final, es el inicio, el comienzo de una conciencia genuina en un mundo que la ansía con urgencia. Pero esa conciencia ha de cultivarse en el retiro antes de poder difundirse en la colectividad. Así que retírate si lo sientes necesario, quédate solo si lo precisas, confía en que tu alma sabe lo que hace, no te está marginando, te está salvaguardando lo más valioso que posees, tu conciencia, tu percepción, tu yo verdadero. Y un día, tras haber realizado este labor, tras haberte reencontrado en el mutismo, quizá optes por reintegrarte al mundo, pero lo harás de forma distinta, no como quien precisa del gentío, sino como quien tiene algo concreto que brindar. No como quien encarna un rol, sino como quien vive con verdad. No como quien se pierde en el estrépito, sino como quien ha aprendido a captar la melodía bajo todo el ruido. Y eso compensa cada instante de retiro, cada hora de calma, cada jornada en solitario, porque al apartarte no pierdes nada, ganas todo, ganas tu ser. Y una vez que lo tienes, ninguna multitud, por enorme que sea, podrá hacerte sentir desolado.